problema, el gobierno local presentó el programa Basura Cero y Economía Circular. Vea, de esto se trata. En la Ciudad de México se generan 12.800 toneladas de basura al día y solo se reciclan alrededor de 1.900. Debido a ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Basura Cero, que tiene como objetivo reducir la cantidad de desechos enviados a tiraderos. Para esto se invertirán 300 millones de pesos. La revalorización de los residuos. Requerimos darle más valor para que puedan ser reciclados o generar condiciones que permitan que realmente vuelvan a entrar a la economía los residuos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr llegar a basura cero y economía circular? Reduciendo, reciclando, reusando y revalorizando los residuos sólidos de la Ciudad de México. Otro de los objetivos consiste en la creación de 6 plantas recicladoras de cascajo y cemento que puedan crear un modelo de negocio con la finalidad de que el gobierno y los desarrolladores privados utilicen materiales reciclados. Las metas del reciclaje van, en el caso de los residuos no orgánicos, van de 1.900 a 3.200 para el 2024. Ese es el objetivo. La mandataria capitalina explicó que actualmente se destinan 2.800 millones de pesos para trasladar la basura al Estado de México y Morelos. Sin embargo, este recurso puede ser utilizado para mejorar el manejo de los residuos sólidos. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, explicó que entre las estrategias a seguir se encuentran reducir el volumen de residuos como los empaques reciclables y etiquetas informativas para el consumo responsable, además de regular y disminuir los productos de un solo uso. Nuestra meta es que para el 2030 tengamos a la Ciudad de México efectivamente aprovechando, revalorando, manejando, reintegrando bajo una lógica de economía circular, como antes comenté, que nos permita llegar a una ciudad orgullosa de ser una ciudad completamente limpia.